Después de la proclamación de la fórmula de los Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el próximo movimiento? Movieron una pieza importante dentro del tablero del juego político. No, bueno, lo que va a pasar por un lado, por el lado de esta unidad que encabeza los dos Fernández, lo que va a pasar es la constitución de los diversos frentes patrióticos en todos los distritos, en los que faltan, que no es un trabajo menor. Allí donde hay consenso para una gran candidatura, no hay internas, pero donde no hay consenso está el instrumento de las PASO. Eso es muy bueno, muy legítimo. En la ciudad de Buenos Aires es posible que haya 2 o 3 listas de oposición, Entonces nosotros estamos muy felices porque lanzamos esta idea hace 7 meses de construir... Sí, vos me la comentaste. ¿Hablaste con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, hablamos este fin de semana. ¿Con el los jueves dos? Pasado. Sí, el jueves pasado nos recibieron los dos. Estuvimos con Mario Cafiero. No, un encuentro muy interesante dentro de la perspectiva de cómo integramos nosotros también este frente. Ahí estás en la foto. Y con Mario Cafiero también. Claro, un frente de carácter patriótico por el estado de emergencia con que vive el país. ¿Esto fue el jueves, me decís? Esto fue el jueves, sí. O sea, muy próximo. ¿Qué hablaron? ¿Qué conversaron allí? Bueno, por un lado, no recuerdo exactamente todos los temas, pero el primer tema fue la situación del país y la situación electoral. Y en general hubo acuerdo. Hubo acuerdo. ¿Es posible que Sergio Massa pase este espacio? Sergio Massa está bastante tironeado, te digo. Por un lado, la Alternativa Federal, donde él se postula como precandidato. Yo había hablado también hace unas semanas atrás, porque tenía la información así de primera mano de parte del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, porque lo querían como precandidato a gobernador, cosa que él 1000 veces dijo que no. O sea, él es precandidato a presidente. Pero tracciona votos, obviamente, en un distrito con tanto peso, ¿no es cierto?, electoral. ¿Qué puede llegar, qué movimiento puede hacer después de la última convención Sergio Massa? La suerte de Sergio Massa es una suerte. ¿Es una suerte, te parece? No, digamos, es una situación un poco problemática. Claro. Porque acá la fórmula presidencial está cerrada. Y la fórmula de la gobernación de Buenos Aires también está cerrada. quedó cerrada. Ojo, que si hubiese entrado un poquito antes era candidato a gobernador, pero él no quiere candidato a gobernador. Bueno, entonces son los cálculos de cada uno, igualmente que los cálculos que hizo Roberto Labaña, no sé cómo la va a resolver. Porque, sinceramente, aquí la fórmula Fernández, todas las encuestas ya marcan que... Hay diferencia. Se destaca, empieza a producirse, digamos, el distanciamiento de esta primera fórmula. Bueno, y en provincia de Buenos Aires también, cuando me había reunido con estos dirigentes kirchneristas que eran precandidatos, ahora ya se estableció la fórmula y es certera, ya está, como decís vos, cerrada, no creo que haya ninguna posibilidad luego de la proclamación, digamos, de abrirla, ¿no es cierto?, de abrir otra instancia, pero justamente ellos decían que cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en la boleta, crecían en número, ¿no? Y esto obviamente los pone en otro lugar, así que el distrito de la provincia de Buenos Aires también es difícil para el Frente Cambiemos. Muy difícil, muy difícil, ¿no? La elección de la provincia de Buenos Aires es el kit de la elección nacional. Pensá vos que la provincia de Buenos Aires son casi el 48, 49%. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, ¿Cómo ves esa fórmula? Porque es una fórmula peronista kirchnerista. O sea, estaban, claro, yo sé que estaban los precandidatos a gobernador, eran Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y bueno, estaban Fernando Espinosa y Verónica Magario, porque bueno, justamente esos eran los precandidatos que no pensaban ir a ninguna interna y después se definieron por estas, porque no iban a disputar entre ellos ninguna paso. ¿Cómo ves esa fórmula? Bueno, y esa fórmula parece... No te puedo contar los prolegómenos de cómo nació esa fórmula. ¿Por qué no me puedes contar? No, porque no estoy no porque no quieras, sino porque no tenés esa información. ¿No? Está bien. Te puedo dar la información general que circula por los diarios. Axel Kicillof pasó a trabajar y a caminar la provincia de Buenos Aires. Y con muy buena respuesta.
Sí, porque te acordás que él intentó de alguna manera ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después se cambió de domicilio a provincia y así fue como Bueno, y fue así, candidato. bueno, y Verónica Magario ha hecho una buena gestión en Matanza. Entonces, esa fórmula, de todas las que se probaron, es la fórmula que tiene mayores posibilidades de competir con Vidal. Esta es la verdad. Después la elección dirá. Claro. Pero de todas maneras, alrededor de estas fórmulas hay que acompañarla con una gran unidad de fuerzas sociales y fuerzas políticas. Comienza ahora un proceso, contestando a qué es lo que viene ahora, y un proceso de movilización de la población alrededor de estos eventos electorales. ¿Y cómo sería el movimiento de la población? ¿Cómo serían esas movilizaciones? Actos, caminatas, todo este tipo de cosas que se utilizan en una elección. Vos, Pino, en este acercamiento, Sí. ¿no es cierto?, con el kirchnerismo primero, bueno, por ahora es Unidad Ciudadana, pero hay tiempo para las alianzas y qué espacios también compondrán esto, porque tenemos el 12 de junio, el 22 de junio Sí. como fechas límites. ¿Aspirás a algún cargo? No, mira, yo dije siempre que si hacíamos un aporte a este frente patriótico que debe desplazar las políticas de Cambiemos, y en octubre, guarda, no dejarlo para la segunda vuelta, bueno, estaba dispuesto, si era necesario, a participar en la elección. Pero en tanto organizador o digamos, promotor del frente patriótico, no era legítimo que... Sí, yo promuevo el Frente Patriótico con todo y además soy candidato. Entonces, yo di un paso al costado. Lo cual no quiere decir que en otras circunstancias, si soy realmente necesario, me presento. Claro, o sí, bueno, te piden algún cargo, pero no es que estás aspirando a algún Y no, cargo por en eso. particular. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que vos me has dicho, y es público, no sé, tomar esas oportunidades, respecto del pago al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo compatibilizás? Es decir, no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, como lo hacen también otras agrupaciones de izquierda, como el FIT y demás. ¿Cómo haces para compatibilizar esta postura, por ejemplo, con una presentación programática que tenga el kirchnerismo? No, pero Sí. desde todo este sector no se plantea el que no hay que pagarle. Sí. Es un disparate. Porque la deuda nueva, se ha negociado en circunstancias de funcionamiento institucional de la Argentina, te guste o no te guste. Entonces, lo que es cierto es que la Argentina no está en condiciones de levantar los vencimientos que vienen de la deuda en el año 20 y 21. Son como 60 o 70 mil millones de dólares. No lo genera Argentina. Lo que sí es legítimo plantear que ante esa evidencia que la conocen los delegados del fondo que están en el Ministerio de Economía, va a ser necesaria una nueva reprogramación de la deuda. Ujú. O sea, pagar la deuda, pero reprogramándola. Y no decimos. puedes dejar, esta deuda no hay ninguna, Sí. no hay ninguna razón para no pagarla, ¿no? Eso sería muy poco serio. Pero lo que sí va a pasar es que se va a pagar la deuda en la medida de las condiciones en que está la Argentina para pagar esa deuda, sin apretar el ajuste sobre el conjunto de la sociedad, que son las políticas que hemos criticado tanto de Cambiemos y del macrismo. ¿Y lo aceptaría el Fondo Monetario Internacional? Y lo va a tener que aceptar, porque pero ¿cuál es la realidad? No hay Claro, plata. si no le María pagamos, Belén, claro. no te puedo pagar porque no hay plata. Y a veces nos prestan para seguir pero pagando. No es un cuento. Sí. El fondo tiene 2 delegados en el Ministerio de Economía que son los verdaderos ministros de Economía de la Argentina. Saben todo eso. Portugal estuvo en una situación bastante semejante. Y entonces les dijo Portugal al fondo hace unos años, Sí, sí, sí. tenemos voluntad de pagar, pero... ¿No tienen el euro ellos? Es otro respaldo, ¿no? Como Sí, moneda. pero Sí. vamos a pagar en la medida de nuestras posibilidades, en tanto y cuando el pago de los compromisos de deuda
no recargan, no sean la carga pesada para el conjunto del pueblo, de la población. Y le fue bárbaro. ¿Por qué decía Portugal? Si ustedes no nos dejan crecer, es imposible que generemos dólares para devolver la deuda. Y ese es el argumento superior. Argentina necesita crecer poniendo en movimiento todo su aparato productivo. Las pymes, todo esto, parar esta locura de la apertura indiscriminada de importaciones que ha sido un azote para las pymes y para la industria nacional. ¿Por qué se han cerrado la cantidad de industrias? Porque tenemos ya un 10-11% en lo que va del año de deterioro en la industria. La Argentina no puede hacer otra cosa que lanzarse a un gran plan de desarrollo productivo y a la vez unificarlo, unir lo más posible los sectores de la ciencia y de la técnica, que acá sobra talento, con la producción argentina. Nos falta encontrar cuál es el nicho o el sector que en el comercio internacional puede meterse Argentina con las capacidades que tiene. Esto es clave. Falta encontrarlo y en esta fórmula se encuentra esa salida, en este espacio político. Pero pues ¿Tiene claro cuál? Este espacio político tiene equipos numerosísimos. Entre otros, mi compañero Mario Cafiero ha lanzado el Instituto Antonio Cafiero, con el apoyo de 16 universidades nacionales. Bueno, el hijo Santiago, que viene muchas veces acá, es del Grupo Callao, que es de Alberto Fernández. No, todo eso es posible, por supuesto, sí. Pero no es que haces así y esto se realiza. Por eso vienen años duros, pero que hay conciencia de lo que hay que hacer. Y te podría enumerar Santiago es hijo de Juanpi, ¿no? 10, 15, sí. 20 causas que la va a tener que ejecutar sin falta la Argentina. Por eso, la primera medida que tomaría este futuro gobierno es llamar a una gran concertación económica, política y social. ¿Cómo se sale de la crisis? ¿Sola va a salir de la crisis el gobierno por más que gane fuerte? No, hay que ponernos de acuerdo. Cualquiera que gane cualquier partido tiene que llamar ese consenso, me parece. Necesita de grandeza, de generosidad. Necesitas convocar a todas las grandes corporaciones económicas, a las pymes, al campo, y a los sindicatos, y a los movimientos sociales, y a los partidos políticos. Mirá, el antecedente más grande que tiene la Argentina de llegar a una suerte de pacto refundacional, como el pacto de Moncloa, sí, fue el año 73, cuando Perón regresa a la Argentina, una Argentina bastante más complicada, porque venía de enfrentamientos violentos, una Argentina con sangre, y Perón hace una apelación a la paz social, se abraza con quien fue su principal contrincante, sí, Ricardo Balbín, y lo invita a Balbín a hacer un llamado generoso a la unidad nacional. Y ese llamado a la unidad nacional se constituyó con decenas de partidos políticos, fue el famoso acuerdo de Vicente López del Nino, se constituyó el sector de las organizaciones sindicales y de los partidos políticos, y la primera medida que toma el gobierno que sale de las elecciones del 73 fue la gran concertación. Y eso fue extraordinario. Fueron años duros esos también. De ahí van a surgir políticas de Estado, María Belén, porque... Sí, las políticas de Estado son fundamentales y nadie las hace. Ahora, ¿el abrazo de quiénes sería ahora? ¿El abrazo de quién? Mostrame la foto del abrazo, así como Perón Balbín. ¿El abrazo o son unos cuantos que se tienen que abrazar? Va a aparecer, viste, en rugby el abrazo está va a estar en el Frente Patriótico. Ese es el gran abrazo, no va a quedar nada. Pero hay que llamar a todos, entonces... No se hace otra cosa que llamarlos. Nosotros hablamos con 30 y tantos referentes y líderes políticos. El último fue este que mostraste recién.
Pero te digo, como ese abrazo emblemático, podría ser Macri con Cristina Fernández de Kirchner o Macri con Alberto Fernández, es el abrazo de la foto de la concertación. No, pero de ninguna manera, no, porque vos me estás diciendo, ¿cuál sería el equivalente al abrazo Perón-Balbín? Exacto, sí. No es Macri-Cristina. Macri-Cristina sería en el 73 el abrazo de Perón con la NUCE. Pero claro, gobierno. Porque vos estás asimilando una dictadura. No, pero no es por eso, porque no. Macri es presidente de la Nación. Y es el que puso en funcionamiento un plan que nos ha llevado a un fracaso tremendo, con durísimas consecuencias para las generaciones futuras. Porque toda esa deuda hay que pagarla. Y todo eso lo programó para que se pague después que deje el gobierno. ¿Pero vos pensás que él pensaba que iba a dejar el gobierno? Yo creo que piensa que va a ser reelecto. ¿Vos pensás que no? ¿Que él se lo deja a otro? No, hoy en día no. ¿Vos pensás que se lo deja a otro? ¿Sí? ¿Él piensa eso? No. ¿Vos estás refiriéndote si es candidato? Claro, porque vos me decís que él contrae deuda para dejárselo al próximo gobierno. Entonces te pregunto si vos pensás que él piensa que va a haber un próximo gobierno que no sea el mismo. Él sabe que pide deuda y que no la puede pagar ahora. Y por eso pasó a comprometerse con el Fondo Monetario. Cuando a comienzos del año 18, los bancos le dicen ya no le prestamos más, porque analizando todas las cuentas argentinas, ustedes no pueden pagar, no tienen capacidad de repago. Y ahí viene, este es el prólogo de la crisis, que termina Macri acudiendo al fondo para que le preste para pagar sobre todo compromisos de deuda. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Lo que sí es posible, el equivalente sería, bueno, un abrazo de Alberto Fernández con Labaña o con Sergio Massa, con alguno de los otros líderes de los otros sectores de la oposición. Ahí está. Pero todo eso estamos cerca, estamos cerca en poder llegar a un acuerdo, sobre todo con Sergio Massa, y porque la base del Frente Renovador quiere la unidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Belén. Pablo.